Hola, buenos días muchachos. Vamos a continuar con sus clases virtuales de geomorfología. En este caso vamos a revisar su planeación de actividades. Aquí tenemos una actividad que nos dice acondicionamiento del espacio turístico. Sin embargo, a petición del tecnológico, vamos a cambiar ese tema y vamos a hablar específicamente de los procesos geológicos, es decir, los procesos endógenos y exógenos para el aprovechamiento turístico y algunos procesos esta semana y viceversa. Así vamos a ir trabajando conforme al tiempo. Realmente estos temas ya lo han visto. Va a ser muy poco lo que vamos a ver hoy, entonces vamos a la presentación, en este caso vamos a hablar primero de los tipos de rocas. Acá nosotros tenemos como nuestra unidad 3 que vamos a hablar de los procesos endógenos y su aprovechamiento en el área turística, es decir, qué actividades tú puedes ir generando. Aquí en nuestra siguiente diapositiva vamos a hablar de la tectónica de placas, que es el nombre a la teoría que explica, digamos, el conjunto de procesos que han ocurrido como parte de la formación de nuestra Tierra. Acá tenemos nuestra litosfera, nuestra sedimentación, y por aquí podríamos tener nosotros algunas placas. También tenemos acá un volcán que está en fusión y está generando magma. Nos dice que los océanos no han estado siempre en el mismo lugar. Recordemos que en la teoría de la deriva continental nos indica que en algún tiempo nuestros continentes estuvieron juntos, es decir, se están moviendo. Nosotros lo vemos con la falla de San Andrés, se está moviendo conforme al tiempo, realmente va cambiando de un lugar a otro, digamos su cambio es aproximadamente 2 centímetros. Y acá tenemos otro indicador que nos dice que la formación, el tamaño y posición de los océanos depende del momento y el lugar de la litosfera. ¿Y quiere decir esto? Por ejemplo, tú te vas a California, al Mar de Cortés, ahí a turistear y a lo mejor, digamos, tú vas por primera vez, no ves nada, sin embargo, vas otra vez después de 2 años y vas a ver que esa, esa integración de la zona terrestre con el mar se va separando 2 o 5 centímetros cada año. Vamos a continuar. Acá nosotros vamos a hablar de las rocas. Realmente aquí ustedes ya tienen conocimiento, inclusive ya hicimos un diagrama de cómo es el ciclo de las rocas. Sin embargo, nos piden generar el concepto de cada una de ellas, entonces vamos a trabajar en ello. Vamos a entender como roca al conjunto de conglomerado de varios minerales que se encuentran de manera natural. Por ejemplo, acá tenemos un poco de roca. Inclusive se ven los periodos estratigráficos. Aquí vemos un periodo estratigráfico, acá vemos otro periodo y finalmente el último periodo. Bueno, acá abajo hay otros. Seguramente son por procesos de hidrológicos. A lo mejor en algún tiempo el agua llegaba hasta por aquí o luego en algún tiempo llegaba por acá y viceversa. Se fue infiltrando o cambiando de lugar a otro con el paso del tiempo. Entonces, para definir a la roca va a ser necesario conocer esa sustancia sólida que está conformando esta masa rocosa, a lo mejor un poco de calcio, un poco de granulorita, un poco de bueno, una combinación de minerales formando una ignimbrita, va a depender de ese lugar en el que estemos hablando. Que ¿Cuál es la importancia en el turismo? Pues que a lo mejor tú puedes generar turismo paisajista, de caminata y bien también como turismo de tranquilidad, de montañismo y demás. Vamos a los procesos exógenos. Acá tenemos a las rocas ígneas. Habíamos mencionado que las rocas ígneas son las que se generan por procesos del magma, es decir, tú tienes tu volcán y ahí va a haber erupción. Acá lo podemos ver, que también son llamadas magmáticas. A partir de ello, tú generas dos tipos de rocas que, dependiendo del lugar donde se produzca su enfriamiento, aquí le llaman solidificación, esas rocas se van a denominar intrusivas o extrusivas. Y bien, también va a influir un poco su velocidad. Vamos a la siguiente. Acá tenemos a la intrusiva, que como su nombre lo dice es intro, que significa que se va a enfriar por acá dentro de nuestra masa terrestre. Puede que en este caso tenemos algunos ejemplos, las rocas plutónicas, los granitos, las dioritas y los gabros. Aquí estaría bien tener una práctica de campo, no sé, a la zona de eh, Guadalajara, por ejemplo, hay visto granitos, también hay dioritas y demás. Eh, para el caso de las extrusivas, vamos a continuar. En este caso son las que se enfrían acá afuera y va a tardar un poco más en enfriarse, es decir, no va a estar tan consolidado como las intrusivas.
Vamos con nuestro siguiente tema, en este caso son las rocas sedimentarias. Como ya hemos hablado mucho de las rocas sedimentarias, ya sabemos que son los sedimentos que algún proceso hidrológico o fluvial trajo desde pendientes altas hacia la zona de pendientes o a la zona de pendiente, a la zona de pie de monte de alguna montaña, por las condiciones del terreno, la dinámica de ese lugar y demás. Vamos aquí a tener algunas rocas que también se le llama dendríticas. Recordemos que dendríticos, bueno, aquí hay un error por aquí, vamos a corregirlo. Acá tenemos algunos ejemplos, en este caso las lutitas, las areniscas, los conglomerados, y también vamos a tener algunas formaciones de sedimentos con características químicas. Como mencionaba, va a depender del lugar hacia donde están arrastrando esas partículas de suelo, en este caso por una solución generalmente acuosa. Puede ser que tengas calizas, unas dolomías, algunas rocas con base en contenido de sal. Aquí lo tenemos. Bien, acá tenemos las rocas organógenas. En este caso, su composición es a base de carbón y está basada en la acumulación de diferentes materiales, en este caso por la materia orgánica, es decir, al conjunto de residuos de suelo que se van consolidados con el tiempo. Bueno, en este caso un tiempo considerable, porque si tenemos esa materia orgánica en, no sé, un año, un medio año, realmente no es rocas, es suelo. Recordemos esa diferencia, que nuestra capa más superficial es el suelo. La capa ya un poco donde se tiene contacto con la roca principal ya se le llama, ya pertenece a la generación de rocas. Acá tenemos un ejemplo de rocas dendríticas. En este caso vamos a tener clasificado con base en los milímetros. Acá tenemos las ruditas, que van a tener un tamaño un poco más grandes. Acá tenemos las areniscas, en este caso ya un poco más chico. Es decir, tenemos arena gruesas. Por ejemplo, tú vas a la playa y ahí vas a tener diferentes tamaños de arena. Un ejemplo clásico. También tenemos las rutitas, en este caso limos y arcillas. Bueno, en este caso está súper pequeño, y si tú tienes una lutita en sedimento, se va deshaciendo, es como un polvorrón. Para que se den una idea, digamos que tienes un polvorrón y se va deshaciendo así en este caso nos dice que es de 1 a 250. También ya de manera compactada vamos a tener arcilla. Es en este caso, digamos que imagínate un polvorrón así entero, una limonita. Imagínate una canelita aquí, más o menos una galleta, para que esté esa expresión coloquial. Acá tenemos areniscas. Bueno, todo el mundo conoce la roca Pómex, que es conocido tradicionalmente, que está basado en su composición a partir de areniscas. Y las ruditas vamos a tener unas brechas, en este caso puede ser una brecha volcánica. También tenemos acá una clasificación por grupo y clases. Bueno, clasificándolos con base al grupo, tenemos a las rocas de origen químicos y a las rocas organógenas. En este caso tenemos sus diferentes tipos de clases. Vamos a tener las rocas carbonatadas, las evaporitas, algunas fosfatadas, en este caso a base de guano, que es el residuo de las aves, es decir, su excremento. Su excremento se va hacia la zona profunda de la roca, es decir, ese residuo se va hacia las zonas profundas del suelo y va a ir generando nuevas rocas. También tenemos rocas silíceas y carbones. Vamos a nuestra siguiente diapositiva. Aquí tenemos a las metamórficas, que son las que sufren diferentes condiciones, es decir, cuando las rocas ígneas y sedimentarias son sometidas a condiciones de presión o temperaturas diferentes a esa condición natural, pues va a generar nuevas características. Esas nuevas características van a generar a nuestras nuevas rocas metamórficas. Vamos a hablar de la deformación de las rocas. Bueno, ya como sabemos, la deformación pues está basada en cuestiones geológicas, como puede ser fallas, fracturas, tectonismo. También vamos a tener fallas, fracturas y también procesos, digamos, de maneras exógenas, como la parte fluvial, la parte eólica y demás. Acá tenemos en este caso los endógenos, que son las fracturas. Cuando tienes fracturas, las rocas van a tener choque entre un bloque y otro bloque. Por ejemplo, aquí tenemos un bloque de manera normal. Acá tenemos un bloque de muro y uno va a subir y uno va a bajar. Tenemos una falla inversa, pero en este caso el de acá baja y este pedazo de bloque va a subir. Cuando va subiendo estos bloques van a ir desprendiendo partículas.
Esas partículas van a deformar nuestras rocas que tenemos en nuestra zona terrestre. Tenemos una falla de salto en dirección. Bueno, en este caso es como que, digamos que de manera plana, digamos que de manera, en este caso de manera de salto de dirección. En este caso vemos que en vez de ascender, de ir de arriba a abajo, va de un lado a otro. La formación de diaclasia cuando se van compactando, es decir, cuando esto se compacta van a generar presión y a partir de esa presión va a ir desprendiendo nuevas partículas que van a alterar las rocas principales de esa zona. Vamos a con los pliegues. Acá tenemos que los pliegues es una respuesta frecuente cuando las rocas son sometidas a una deformación plástica. Bien, bueno, cuando ese volumen inicial de la roca es sometido a ese proceso, van a generar como un tipo de arruga entre uno y otro y va a ir alterando nuestras rocas, van a desprender esas partículas. Bien, acá tenemos a nuestra siguiente diapositiva. Aquí tenemos un ejemplo de formación de relieve. Vemos una zona de planicie, todo por aquí. Vemos una zona montañosa compuesto con estratovolcanes y demás. También vemos una desintegración de algunas rocas. Aquí tenemos una super roca gigante. Tenemos un poco de vegetación, en este caso vegetación xerófila y un poco de cactáceas. Ese tipo de relieve va a ir sufriendo esa formación, ¿no? En este caso, este relieve que vemos que se está deformando también va a generar la nueva formación de un relieve, es decir, a partir de esa deformación que decíamos de desprendimiento de rocas, de choque de placas, va a formar otro tipo de relieve. Esa formación va a estar basada también casi en los mismos procesos, en este caso intemperismo, erosión, procesos fluviales, procesos eólicos y nuevamente los movimientos tectónicos. Bueno, en este caso en este desierto no, en nuestra imagen no da presencia de algunas fallas, pero sí podría tener fallas. En este caso ustedes podrían aprovecharlo para caminatas, senderismos, paisajismos y demás. Vemos que da pauta para mucho tipo de turismo. Acá tenemos a los sedimentos de materiales, también es un tipo de generación de nuevo relieve. Acá vemos que está generando una zona de valle, ya en este caso con un poco de pastizal. Decíamos que la sedimentación pues, es la acumulación de esos materiales traído por transportes de maneras hidrológicas, alguno que otro río, o también por el viento. Cuando hay viento, ese viento transporta sedimentos de un lugar a otro. Vamos con nuestra siguiente diapositiva, en este caso la acción geológica de los vientos. Acá vemos un relieve que seguramente cuando hace mucho viento todas esas partículas que va desprendiendo lo va a depositar a la zona de pendientes más bajas. Bien, cuando tú tienes un proceso eólico de manera constante, ese viento va a desprender las partículas, digamos, menos consolidadas. Menos consolidadas, en este caso vemos que, por ejemplo, para estas rocas, estos sedimentos de acá abajo estaban menos consolidados y los fue desprendiendo conforme al tiempo. Por eso da esta tonalidad de las rocas, que está de super lujo tener estas zonas turísticas, porque tú puedes, inclusive, como que te da pánico tocarlas porque sientes que se te va a venir esta zona de roca, pero sin embargo no ocurre. Se ve genera modelos paisajísticos interesantes. Acá vemos cómo es ese proceso. Puede generar, en este caso puede generar dolinas, en este caso hablando en un relieve kársticos. Tenemos unos cañones, por ejemplo Gilitla, que es de esos lugares. Acá tenemos cómo va llegando ese recurso hídrico. Bien, mañana vamos a continuar con la acción geológica de las aguas salvajes y para no hacer tan pesado el trabajo, hasta ahí le vamos a dejar por el día de hoy. Continuamos mañana.